9 de la mañana, 5 minutos, 9, 5 minutos. Resumen de noticias para quienes están llegando a esta hora a la sintonía de la doble frecuencia, emisora Atlántico La Reina. Nos siguen en zonacero.com, jorgecura.com. Estamos también en vivo y en directo a través de todas nuestras aplicaciones. La precandidata presidencial Vicky Dávila advirtió que el país debe conocer la verdad de quiénes son los responsables de la muerte del senador Miguel Uribe Turbay. Dijo que ayer salió el gobierno nacional diciendo que fue dado de baja en Venezuela el cabecilla de la segunda Marquetalia, alias el Zarco Aldinever, presunto determinador del crimen del congresista. Tratan de ocultar la verdad y no lo podemos aceptar, advirtió Dávila. La precandidata indicó que está de acuerdo que un debate de altura, pero señaló que el país no se puede quedar quieto y debe reaccionar frente al crimen de Miguel Uribe. Colombia hoy está llorando este magnicidio, pero está en pie. Los colombianos somos valientes por naturaleza y estoy segura de que vamos a seguir, entre otras cosas, en honor a Miguel, en homenaje a Miguel, con la fuerza y la fortaleza para que este país tome un rumbo distinto. Pero nos tenemos que concentrar en varios frentes. Por un lado, por supuesto, rescatar a Colombia, pero por el otro lado, Jorge, es muy importante saber toda la verdad. ¿Quién ordenó el crimen, el magnicidio y las balas contra Miguel Uribe? ¿Quién? ¿Quiénes son los responsables? El excongresista Roy Barreras, en diálogo aquí en el estudio de Emisora Atlántico, se mostró de acuerdo de realizar un debate frente a la paz total y dijo que las bandas criminales no lograrán arrodillar a Colombia. Señaló que estas organizaciones no pueden seguir mamándole gallo al país y advirtió que el Estado la someterá si es necesario. Vengo recorriendo el territorio nacional. La mayor preocupación es el tema de la inseguridad porque las bandas criminales se encuentran en más de 300 municipios, expresó Barreras. En el caso de Barranquilla, azotado por la extorsión, consideró que ha faltado autoridad. La gente, estoy seguro, en sus casas piensa si los criminales son capaces de asesinar a un senador, si son capaces de asesinar a un candidato presidencial, ¿quién está seguro en este país? Si usted le suma eso a la incertidumbre en cerca de 300 municipios de Colombia en los que hay una influencia de los grupos criminales que pretenden dominar a la población, que la subyugan, que la extorsionan, y no en esos 300 municipios pequeños, aquí en Barranquilla. Aquí hay muy buenas noticias, Jorge. Le quiero decir que ayer que estaba recorriendo esta ciudad tan bella con los amigos que me acompañan, la gente está admirada de la belleza de la ciudad y del espíritu optimista, pero la obligación de los gobernantes es resolver los problemas. Y en medio de la belleza, del optimismo, del crecimiento, de las buenas noticias, pues también hay una certeza, la extorsión, las bandas criminales en Barranquilla, como en muchas ciudades de Colombia, en Medellín, en Cali, están haciendo lo que les da la gana. El ex embajador de Colombia en Inglaterra, Roy Barreras, calificó de 7.8 los 3 años del gobierno del presidente Gustavo Petro. Dijo que las cifras económicas respaldan el buen accionar del gobierno en este sentido. Barrera aseguró que este último año de mandato será de ejecuciones, pero estimó que Petro debe aterrizar sus ideas y contar con buenos ministros. 7.8. ¿Y por qué le digo así con esa precisión? Porque las cifras económicas son buenas, porque bajó la inflación, porque ha bajado los niveles de pobreza, porque ha bajado los niveles de desempleo, porque el país está creciendo a pesar, porque el dólar nunca se subió a 7.000, porque sobre todo una cosa, Jorge, hay inclusión social. Se lo voy a contestar con otra frase de una señora de una cocina que entré a saludarla en un restaurante. Le pregunté, ¿usted qué opina de Petro? Y me dijo, pues a mí, yo no sé de eso de política, pero lo que sí sé es que ese señor Petro nos enseñó que Colombia también es de nosotros. Óigame esa cosa tan bella. La gente excluida siente que Colombia también es de todos. Y eso se llama inclusión social, y eso llegó para quedarse. De otra parte, Roy Barreras se refirió a la consulta de octubre, donde saldrá el candidato presidencial del Pacto Histórico, señalando que el aspirante único del progresismo se definirá en marzo del próximo año. El excongresista por ahora no quiso confirmar si es precandidato a la presidencia de la República. La representante a la Cámara, Lina María Garrido, lamentó la muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe y expresó su solidaridad a la familia. Dijo que ahora viene un gran desafío para el país de cara a las elecciones del próximo año, donde existen más de 70 precandidatos.
Garrido advirtió que la derecha debe estar unida, como lo propuso el director de Cambio Radical, para enfrentar al aspirante de la izquierda en Colombia. Se viene para Colombia un gran desafío, ¿no? Un gran desafío. Es lamentable lo que estamos viviendo, quienes hoy ejercemos la oposición, el hecho triste de la muerte de Miguel Uribe, ver a una familia devastada, nuevamente revictimizada, nuevamente víctima de la violencia, de la criminalidad, y estamos nosotros a puertas de iniciar un proceso electoral en el que la más importante cita que tenemos todos los colombianos es acudir a esas urnas y dar por terminado lo que ha sido un proyecto político de Gustavo Petro mentiroso, incendiario, que ha polarizado, que ha dividido y que hoy ha generado grandes dolores para todos los colombianos. El precandidato presidencial Santiago Botero expresó que el abogado Abelardo del Espriella es el defensor de los bandidos y que no le da temor enfrentarlo. Manifestó además que propone una política de justicia, proponiendo la pena de muerte a políticos corruptos, violadores de niños y asesinos en serie. Estamos trabajando de la mano de Dios y mi política es de justicia, no de seguridad, insistió Botero. Aseguró que el final de la campaña él sí enfrentará en las elecciones presidenciales a Daniel Quintero y Abelardo del Espriella. No, porque es un abogado, defiende a bandidos, así de sencillo, y no es que sea sablazo, sino que es que él defendió a Lesab, él defendió a esto, y ahora se las quiere tirar de papista, que uno en la vida tiene que ser coherente. Desgraciadamente los abogados tienen una capacidad muy fuerte de mentir, o sea, pueden poner una persona culpable, lo pueden hacer ver como un santo, y nosotros los colombianos, cuando usted no sabe diferenciar qué información le están dando, yo creo que los colombianos estamos cansados de que nos engañen, de que nos digan mentiras y que por el otro lado hagan otra cosa. Entonces Abelardo salió diciendo en una entrevista que él estaría dispuesto a hacer pruebas de polígrafo. Yo creería que todas las entrevistas con Abelardo deberían ser pruebas de polígrafo, porque un día dice que es capaz de matar gatos y después dice que es más animalista. Un día dice que es ateo y después dice que es cristiano. Mejor dicho, usted vota por Abelardo y es como votar por Roy Barreras o por Benedetti. El precandidato presidencial Héctor Olimpo Espinosa consideró que los cultivos de coca son una maldición para Colombia. Expresó que los dineros para el atentado que le costó la vida al senador Miguel Uribe proviene de la coca, hecho que fue repudiado por el gobernador de Sucre. Tenemos que realizar una cruzada contra este delito que incide de manera considerable en la violencia del país. Yo pienso que lo de Miguel, además de ser un episodio lamentable, refleja un cuadro de lo que está sucediendo hoy en Colombia, ¿sí? Es un tema eterno de Colombia, pero un tema que se ha exacerbado hoy en Colombia y refleja el cuadro del fracaso de una política. Y debe convocarnos a todos a la unidad alrededor de un propósito que es acabar con una de las principales causas de la violencia en Colombia, o la causa más eficiente de la violencia en Colombia. Estoy hablando de los cultivos de coca. Cuando uno ve el cuadro de Miguel Jorge, la plata para contratar el asesinato de Miguel viene de los cultivos de coca. El politólogo Ángel Tuirán consideró que el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe tendrá un impacto en las próximas elecciones en el país. Advirtió que este lamentable hecho podría aumentar la polarización política y estimó que se hace necesario que los aspirantes a la presidencia disminuyan la violencia verbal. Sin duda, algunos candidatos usarán el asesinato de Uribe Turbay como herramienta electoral, manifestó Tuirán. Jorge, a ver, el escenario, si uno lo podría mirar, yo creo que primero habría que mirarlo para llegar a lo político, en lo social. Creo que en lo social, digamos, en este escenario político donde ya normalmente estamos en un escenario polarizado, creo que este es un hecho, un magnicidio que puede aumentar esa polarización. Creo que las reacciones que hemos visto precisamente en el día de ayer, sobre todo en redes sociales, podrían dar cuenta de lo que nos espera en materia electoral, en una confrontación bastante tensionante entre sectores políticos. Entre tanto, el columnista del diario El Tiempo, Pedro Medellín, estimó que el presidente Gustavo Petro tiene responsabilidad política en el magnicidio del senador Miguel Uribe.
Dijo que ojalá el fallecimiento del precandidato Uribe Turbay no quede en el olvido, como ha sucedido en el pasado, que a los 3 meses no se hablaba ni se recordaba a los candidatos presidenciales asesinados. El señor Medellín advirtió que los demás precandidatos deben reaccionar con responsabilidad y bajarle el tono a su lenguaje en medio de la campaña. Yo creo que ahí el tema del señalamiento de responsabilidades es un señalamiento. Yo sí creo que es importante que se señalen responsabilidades políticas, Yo sí creo que Gustavo Petro tiene una responsabilidad política en el tema del atentado a Miguel Uribe, en la medida en que aupó un discurso de violencia, un discurso de señalamiento, un discurso de agresión contra el candidato, y fue clarísimo esos enfrentamientos. Pero esa es la responsabilidad política, porque el presidente tiene que entender que sus discursos tienen consecuencias, que las acciones que él tiene tienen consecuencias, que hay gente que está en su entorno que por emocionarse o que por hacerlo quedar bien o por hacerlo quedar mal, como sea, hace cosas en función de lo que él diga. El ex senador Jorge Robledo lamentó el fallecimiento del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay y dijo que este magnicidio hace parte de los 60 años de violencia que vive el país. Como lo dijo el representante de la Iglesia, esta violencia no ha arreglado nada y ha empeorado todo, expresó el congresista. Jorge Robledo consideró también que todos debemos hacer un acuerdo para que el lenguaje verbal no conduzca a la violencia en Colombia. Es otra expresión de 60 años, Jorge, usted lo sabe bien, 60 años de una violencia que no le ha dejado absolutamente nada nuevo al país, y una violencia vinculada con la política, de distintas maneras con la política, y una violencia, dijo el padre Francisco de Rojo, que es una de las personas que más conoce sobre violencia en Colombia. Esta parte me interesa resaltar especialmente. Es una violencia que no arregló nada, Jorge, y lo ha empeorado todo. Esto es una de las frases más precisas y más duras que yo haya oído en mi vida. Una violencia de 60 años que no ha arreglado nada en Colombia. El expresidente del Senado, Efraín Cepeda, advirtió que los discursos de odio le hacen mal al país y aclaró que no pretende responsabilizar a nadie frente a la muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Siembra odios y cosecharás tempestades. Hay que bajar el tono frente al discurso político, indicó Cepeda al recordar que él ha sido víctima de estos ataques. El congresista pidió a las autoridades intensificar las investigaciones para esclarecer la muerte de Uribe Turbay. Supremamente triste es, Jorge, y aprovecho para reiterar pues mi sentido pésame a su esposa María Claudia, a la esposa pues de Miguel Uribe Turbay, por supuesto, su hijo Alejandro, sus hijas, su padre Miguel, su hermana María Carolina y los demás familiares. Hay un adagio popular, Jorge, que dice: siembra vientos y cosecharás tempestades. Esos discursos de odios nos llevan pues a exacerbar los ánimos. Yo no voy a responsabilizar a nadie, pero yo creo que hay que bajarle el tono a ese discurso de odios. Ya estuvimos una reunión en la curia con el señor cardenal, el señor presidente de la República, las IAS, los presidentes del Senado y Cámara, y se firmó un documento en ese sentido que poco o nada ha servido, porque pues han seguido pues esos discursos que realmente agreden a muchas personas. Yo he sido víctima de esas agresiones, de ese discurso de odios. Mucha atención, el dólar pierde valor en el día de hoy, 32 pesos con 85 centavos. La divisa estadounidense flota en 4.013 pesos con 2 centavos. Tasa representativa del mercado para hoy, 4.045 pesos con 87 centavos. 9 de la mañana, 19 minutos. 9:19 minutos.